Bueno, una vecina prometiéndole cosas a una niña. Entonces, no sé si se escucha con el audio, pero bueno. Nada, fn es continua, estoy tomando la inversa de un abierto, me queda abierto. Entonces si llamamos a esta cosa B, B es abierto de K. Preimagen de abierto es abierto, entonces tengo acá un abierto. Y si K no solo es un abierto de K, sino que además K0 pertenece a B. ¿Por qué? Porque, bueno, Fn de K0 justamente está en la bola de radio epsilon sobre 3 de Fn de K0. O sea que B es entorno abierto. Entorno abierto de Fn de K0. De K0, perdón. Entorno abierto de K0. Bueno, entonces tenemos que si K, ahora tomemos cualquier K en B, que no necesariamente sea K0, tomemos cualquier K en B, y hagamos esto acá, hagamos F de K menos la cuenta original que queríamos hacer, F de K0. O sea, vamos a chequear que en este abierto, que a priori no tenía nada que ver con F, cuando hagamos F de K menos F de K0, esto sea chiquito. Pero bueno, podemos repetir tranquilamente la cuenta que hicimos acá, pero ahora sabiendo exactamente quién es N. Ahora ya sí elegimos el N en esta altura. Y ahora sí sabemos que esto de acá es más chico que F menos Fn, que es más chico que epsilon sobre 3. Esto de acá también, más chico que F menos Fn, que es más chico que epsilon sobre 3. Y esto de acá, como F de N, como K pertenece a B, como K pertenece a B, entonces F de N de K está en la bola de radio epsilon sobre 3 y centro Fn de K0. Con lo cual Fn de K menos Fn de K0 es menor que epsilon sobre 3. Bueno, así que todo esto es menor que epsilon sobre 3 y todo esto es menor que epsilon. O sea, conseguimos un abierto en torno de K0 tal que en todo el abierto F de K, para cualquier K en el abierto, está cerca de F de K0. Esto prueba que F es continua. Bueno, ya está, ¿no? Porque probamos que Fn converge uniformemente a F, que es un elemento del espacio que estábamos considerando. O sea que ya estamos, este espacio es completo. Esto era modo de observación, hice el ejercicio por si necesitaba alguien, pero realmente era para ejercicio. Pero bueno, entonces vamos a dar algunas definiciones. Ya sabemos entonces que ese objeto es un espacio métrico completo, vamos a dar alguna que otra def. Antes que una def, una observación. Esto también sale de ejercicio, ya no voy a hacerlo. Observaciones que son si F vive acá adentro, a ver, si F y G viven acá adentro, y alfa es un numerito, ya sea de R o C, según estemos hablando de R o C, entonces vale que, a ver, son funciones, ¿no? Entonces punto a punto las puedo sumar, multiplicar y siguen siendo funciones, ¿no? Entonces lo que tenemos es que F más G vive acá también, F por G también, y alfa vive
acá. O sea, la función constante es un elemento de la función que acá en el compacto le asigna un número y es un número fijo, también es una función de acá. Esto está medio mal dicho, ¿no? Porque un número no es una función, pero se entiende que el número ese está hablando en realidad de la función constantemente alfa. Entonces esto se prueba, no voy a hacerlo, pero ejercicio, si nada, que quiera intentar, sí, se puede hacer, pero no vale la pena. Entonces ahora sí, def entonces A un subconjunto de S acá, o sea, nada, el espacio este que estamos considerando, un compacto al cuerpo este, un subconjunto de acá adentro se dice subálgebra si, bueno, para todos f, g en A que vivan ya ahí y para todo alfa en C se cumple exactamente lo que pedimos antes, ¿no? Que f más g pertenezca al álgebra, que f por g pertenezca y que la constante pertenezca. O sea que esto en realidad lo que dice es que el álgebra contiene a todas las constantes. Bueno, pero una subálgebra es un subconjunto que es cerrado por suma multiplicación que incluye a las constantes. Además, decimos que A en C. Hagamos una cosa acá, porque nos queda cómodo por ahí para esta definición. Estoy pensando en hacerlo ahora. Sí. Y vamos a pedir esto, que f conjugado pertenezca a A. O sea, vamos a incluirlo en la definición. F conjugado, ¿qué es? F conjugado es la función, o sea, f era un elemento de A, pero además le vamos a pedir que, para que sea una subálgebra, que el f conjugado sea un elemento de A. F conjugado, a ver, voy a escribirlo acá. ¿Quién es f conjugado? Bueno, f conjugado de k va a ser la función que va a ser igual a f de k, pero conjugándola. Entonces, fijémonos que si en realidad si k es r y una función en r conjugada no le hace nada conjugar una función en r, así que acá no agrega una restricción si estoy en r, pero sí le agrega una condición si estoy en C, ¿no? Porque me pide que cada vez que conjugue una función, que tome conjugado el número complejo, caiga vuelva a caer en el subálgebra. O sea que este ítem de acá como que añade nuevas restricciones si estoy en C, si estoy en complejos. Pero si K es igual a R, esto es como no pedir nada nuevo, digo. Bueno, entonces ya tenemos la definición de subálgebra. Además decimos que A, incluido en K, separa puntos. O sea, esto es una álgebra, pero vamos a decir que esa álgebra separa puntos si para todo xi en el compacto distintos, si cada vez que yo tengo dos elementos distintos en el compacto voy a tener una función en el álgebra tal que los distingue, o sea que los manda a lugares distintos, los manda a numeritos distintos en K, en el cuerpo. Bueno, estas son todas las definiciones. Bueno, ahora sí vamos recién ahora a enunciar los teoremas que vamos a probar en estos videitos, que son teorema Stone-Weierstrass, creo que se escribe así, no estoy seguro si las uses acá, pero bueno, medio anecdótico. Pero el teorema Stone-Weierstrass dice que
sea K un compacto, K un cuerpo que es C o R, y A en C de K del compacto al cuerpo, una subálgebra que separe puntos. Que separa puntos. Bueno, nada, Storm-Weierstrass nos dice que entonces A es denso en el espacio de funciones. O sea que la clausura topológica, estamos en un conjunto que es un subconjunto de un espacio métrico. Entonces, cuando lo clausuremos, vamos a tener todo. Storm-Weierstrass nos dice que esta álgebra es densa en el espacio de funciones de K acá. Nada, antes de seguir, una observación. Esto medio que me lo inventé recién, en el sentido de pedir esto ya en esta instancia. A veces por ahí se le dice una álgebra cerrada por... O sea, aunque esto sea C, a veces se le dice a esta condición pedir una subálgebra que es cerrada por conjugados, a veces se le dice también. Pero nada, con estas definiciones como que ya podemos enunciar el teorema de Weierstrass para todo. Y queda enunciado para todos los casos, para K, C o R. Solo que acordémonos que cuando pedimos que K sea R, para que sea una subálgebra, además tenemos que chequear que es cerrado por conjugaciones según la definición que pusimos recién. Que no sé si es tan... Bueno, nada, esto medio que... Con las definiciones anda, pero no sé si las definiciones estas son muy... No creo que es... Bueno, nada, no sé, como que hay que tener cuidado con eso, que en R estamos acordándonos que cuando hablemos de subálgebra queremos ir cerrado por suma, producto y conjugación. Y siempre incluya las constantes. Bueno, entonces vamos a encarar. La estrategia de la demostración va a ser primero probar el caso real, o sea, probar este enunciado cuando K es R y después cuando K es C. Entonces, vamos hacia allá. Antes un lema que vamos a necesitar, que es el teorema de Dini. Teorema de Dini. ¿Qué nos dice el teorema de Dini? Nos dice sea, bueno, vamos a considerar entonces C de K a R, ahora sí a R, y vamos a considerar una sucesión de funciones, continuas que vayan del compacto a R. Entonces, teorema de Dini dice, tenés una sucesión de funciones continuas de un compacto a R. O sea, cuando pongo acá estoy diciendo un compacto, pero voy a poner acá que es compacto, porque es importante, si acá espacio compacto. Topológico o métrico, siempre es lo mismo. Entonces, una sucesión de funciones que cumplen la primera es que es una sucesión creciente, o sea que no importa dónde la evaluemos, siempre a medida que aumentemos el numerito n se va a hacer más grande. Y la otra condición es que exista f continua de K en R. Es importante que esta f sea continua porque usamos que es continua, se usa que es continua, tal que el límite cuando n tiende a infinito de fn de K sea f de x. Bueno, estas son las hipótesis. El teorema nos dice que entonces fn tiende uniformemente a f.
O sea, las hipótesis dice que tenés que tener la convergencia punto a punto, o sea que estos numeritos se acerquen a f cuando n se hace grande. Para cada k, estos numeritos se acercan a f de k, para cada k, por separado. Y además la función es creciente. Y además, bueno, es importante que salen de un compacto. Si cumplimos todo eso, si se cumple todo eso, la convergencia es uniforme. Bueno, la demostración es usar astutamente la compacidad. Bueno, ¿cómo se es esto? Empecemos a hacerla, sea k un elemento de k. Bueno, a ver, antes que de ser nada. Queremos ver que converge absolutamente, entonces ya arrancamos pidiendo un épsilon. Entonces, sea épsilon mayor a 0. Y ahora sí, tomamos un k cualquiera, sea k en k. Entonces existe nk en n tal que f de k menos épsilon es más chico que f de nk de k. A ver si... Cuando tomamos un k cualquiera, como estas fn, a medida que n se va haciendo grande, llegan a f, o sea, tienden a f de k. Bueno, si yo me corro un poquitito a la izquierda de f de k, en algún momento esto va a pasar a eso. Y voy a tener esta desigualdad. O sea, si yo me achico un poquitito, con las nk voy a poder superar ese poquitito que me achiqué, porque eso es justamente que este límite exista en k. Y ahora otra cosa que va a valer acá es que esto va a ser más chico que f de k. ¿Por qué vale esta última desigualdad? Bueno, porque si valiera que para ese nk, si valiera esto, nada, como todas las m's, a medida que m sea más grande que nk, cuando yo evalúe fm en k, todo esto va a ser más grande. Bueno, estas fm nunca van a poder tender acá si ya están un poquito separadas y nunca van a volver para atrás, digamos. Nada, sale con argumentos de epsilon delta, pero no me voy a meter mucho en eso, no hace falta. Simplemente porque son crecientes y tienden a f de k, ¿no? Entonces esto está... bueno, nada, para cada k yo puedo garantizar que existe un nk tal que f de nk es más grande que f de k menos epsilon. Entonces... Bueno, la desigualdad que interesa entonces es esta. A ver. Vamos a poner acá como el límite cuando n tiende a infinito de f de nk es f de k. Entonces existe este nk. Entonces acá podemos agregar. Bueno, en particular vale que f de k menos epsilon es más grande, más chico que f de nk de k. Lo que nos interesa ahora es, moviendo un poco esto, es f de k menos f de nk de k es más chico que epsilon. Y esto lo podemos reescribir como que la función f restarle f nk y esto evaluado en el elemento k más chico que epsilon. Por lo tanto, k vive en la preimagen de f menos fnk a la menos 1 de los x numeritos reales tales que x es más chico que epsilon. O sea que si llamamos bk a todo este conjunto de acá, a todo este conjunto de acá lo llamamos bk, x no, perdón, k. K vive acá adentro. bk es un abierto. Porque f menos fnk es continua. Y acá, ojo, porque acá sí, acá estamos usando que la f original era continua, o sea que si f no fuera continua, este argumento no vale. O sea que hay que pedir que esta f no sea cualquier función, sino que sea continua.
Ojo, usamos que f es continua. Acá, en este pasito. BK es abierto porque f menos fnk es continua y es una preimagen de un abierto por una función continua. Entonces tenemos que k, o sea, todo este razonamiento acá lo hicimos para cada k. O sea, para cada k en k podemos encontrar un nk tal que se cumpla esto y llamamos un b sub k a todo esto de acá. Entonces, teniendo en cuenta que todo eso lo hicimos para cada k en k, acá lo podemos escribir como la unión de cada k chiquitito en k de los abiertos b sub k, ¿no? Entonces esto vale porque, claro, cada k chiquitito de acá está en su propio b sub k, así que está claro que esto es una igualdad de conjuntos. Como k es compacto, existe una f finita. La idea de acá es que me quiero quedar con finitos, pero esto está indexado por k, por el propio conjunto k, así que la forma de quedarme con finitos de estos es tomar un subconjunto finito de k. K es igual a la unión de los k en f ahora, estoy tomando recurriendo finitos, de los b sub k. Y la ventaja ahora de tomar finitos es que podemos considerar n como el máximo de los k en f nk. O sea, cada k tenía asociado su n, su número natural, que hacía que esto estuviera muy cerca de epsilon hasta f de k. Y ahora, como tengo finitos de estos numeritos, me puedo quedar con el máximo. Y eso me determina un n. Esto no lo podía hacer si no eran finitos, porque si no, por ahí esto se estaba yendo infinito. Si tenía infinitos de acá, si eran distintos, ya se estaba yendo infinito y no podía hacer esto. Pero bueno. Entonces, queremos ver que si n es más grande que n, entonces la distancia absoluta entre f de n y f es más chica que epsilon. Estoy pensando que acá, después de haber hecho todo esto, quizá acá haya que haber pedido que esto sea un epsilon sobre 2. O sea, existe un nk tal que esto menos epsilon sobre 2 es más grande que fnk. Esto lo podíamos hacer por la continuidad, porque el límite se acercaba, entonces si vale para epsilon, también se lo podemos pedir para epsilon sobre 2. Un detalle técnico, pero bueno, por ahí había que pedirlo. Bueno, queremos ver que f de n menos f de f de n menos f en módulo es menor que epsilon. Entonces, queremos ver que esto, entonces tomemos n más grande que n y k cualquiera en k. Entonces, como k es la unión de los k monitos en f de b monito, existe un k0 tal que k está en uno de estos, b sub k0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que k pertenece a b k0. ¿Y esto qué era? Esto era la preimagen de f menos f nk0 a la menos 1 del abierto, que es, bueno, el intervalo, bueno, menos infinito epsilon. Intervalito, ¿no? Entonces esto me dice que f de k menos f de nk0 de k es más chico que epsilon. Y esto me dice que pasando restando, f de k menos epsilon es más chico que f de nk0 de k. Y si... Bueno, pero esto es más chico que
f de k, porque esto ya habíamos discutido que para todos los n, como son crecientes, qué sé yo, y están acotados por f, bueno, esto siempre va a ser, esta desigualdad la tenemos siempre, ¿no? La que obtuvimos recién nueva ahora fue esta. Pero bueno, de estas dos, ahora, igual, ojo porque acá descubrimos algo del nk0 en k, pero acá teníamos nuestro n que era más grande que n. Entonces tenemos esto es más chico que f de nk0 en k. Pero bueno, esto es más chico o igual que f de n grande. Esto sale de que n era el máximo de los knf nk. Y esto es menor o igual que f de n de k, y esto sale de que nuestro n lo tomamos de tal forma que sea más grande que n. Bueno, pero de vuelta esto es menor que f de k, menor o igual. Bueno, entonces las desigualdades que nos interesan acá son que f de k menos epsilon es menor o igual que f de n de k menor o igual que f de k. Esto ya estamos, porque entonces... y perdón acá, porque acá lo había modificado. Acá habíamos agregado un epsilon sobre 2 en el medio, eso lo tenemos que modificar acá también, que fue lo que hace que todo esto tenga el efecto que produce cambiar el epsilon por epsilon sobre 2, lo tenemos que cambiar acá también. Bueno, pero entonces f de k menos f n de k es menor o igual que epsilon, es menor estricto que epsilon sobre 2, pero esto vale para todo k en k grande, o sea que f menos f de n es menor o igual que epsilon sobre 2. Entonces, f menos fn menor que epsilon. Que es lo que queríamos, ¿no? Si esto vale siempre que si n es lo único que le pedimos que sea más grande que n, ¿no? Entonces esto ya nos garantiza la convergencia uniforme. Bueno. Entonces, probamos el teorema de Dini, pero le vamos a dar un uso, en realidad, cuando aprendí esto pensé que iba a ser bastante crucial en la demostración, el teorema de Dini, en la demostración en general, digo. Pero bueno, en realidad nos sirve solo para probar el lemita que sigue y después ya nos apoyamos en el lema que sigue. O sea, nada, pensé que iba a tener un papel más fundamental o sea, sirve, es necesario porque se usa para probar algo que vamos a usar, pero yo pensé que iba a tener un papel más central en la demostración en general, pero parece que no. El teorema que sigue es Teo. Entonces, ahora consideramos el conjunto de las funciones continuas en el 0, 1 a R. Bueno, de vuelta estamos pidiendo que el compacto sea el intervalito 0, 1 acá adentro. Lo que vamos a decir es que la función raíz, o sea, R, que va del intervalito a R, y que a cada t le asigna la función, tomarle la raíz, a ver si... que a cada t me lo manda en raíz de t, se aproxima uniformemente por polinomios. Entonces, esta función, al final esto no hace falta ni escribirlo. O sea, queremos ver que esta función en particular, la función raíz, se aproxima por polinomios. Y se aproxima uniformemente en el sentido de que... en el sentido de que se aproxima en el espacio ¿no? Hay una sucesión de polinomios que medidas con la distancia que tenemos definida acá adentro, como el supremo de las cosas en 0, 1, qué sé yo. O sea, a ver, vamos a... Bueno, voy a poner exactamente lo que significa. O sea que existen un
en C, o sea que a ver, existe una sucesión mu sub n con n en C del 0, 1 a R, sucesión de polinomios tales que tienden uniformemente a la función raíz. Bueno, pasemos a mostrar esto. Bueno, ¿cuál es la gracia? Es que con el teorema anterior vamos a demostrar bueno, a ver, definamos u de 0 como el polinomio constantemente 0. Entonces, para cada n, definimos mu de n más 1 como mu de n más t. A ver. Bueno, acá lo voy a escribir bien una vez, después lo borro. Son polinomios, ¿no? Así que los tengo que definir, son funciones que dependen de t. Un más 1 en t es un de t más un medio por t menos mu n de t al cuadrado. Esto es un polinomio, ¿no? Porque si un es polinomio, un polinomio al cuadrado es polinomio, t que es polinomio menos polinomio por un medio polinomio, suma de polinomio polinomio, o sea, se ve claro que un más 1 es polinomio si mu de n era polinomio. Bueno, vamos a definir esto así y vamos a ver, por inducción, veamos que estas cumplen algunas propiedades. Por inducción, veamos que, bueno, para todo t, en el 0, 1, tenemos que 0 más grande que mu n de t, que es más chico que mu n más 1 de t, que es más chico que raíz de t. O sea, vamos a probar que se cumple esta relación, o sea que tenemos una sucesión de funciones crecientes, y además vale que el límite cuando n tiende a infinito de mu n de t es raíz de t. Con esto ya estamos, porque tenemos una sucesión de polinomios que puntualmente es creciente, o sea, cuando aumentamos el n va creciendo, y además que puntualmente tiende a la función que queremos, que es continua. R es función continua. Es importante notar esto para poder usar el lema de Dini, porque la función a la que estamos tendiendo tiene que ser continua. Ya está, ¿no? Porque notando que si podemos probar esto, nos falta probar esto y esto, ¿no? Si probamos lo que está en verde, si probamos estas dos cosas, ya está, pues tenemos una sucesión creciente de funciones que tiende puntualmente a una continua, tiende uniformemente, que era lo que queríamos ver. Falta probar estas dos cositas en verde, entonces. Entonces, probemos. Que para todo n0, porque incluyendo el 0, vale la relación 0 menor que mu n menor que mu n más 1 menor que raíz de t. ¿Por qué le saco ya acá el t? Bueno, porque primero la primera respuesta rápida es nada, que es notación, o sea, en vez de escribir todo el tiempo un de t, en vez de escribir esto todo el tiempo y referirnos a las funciones mu como dependiendo de t, nos ahorramos escribir eso por notación.
la segunda respuesta para borrar la t acá es que fijémonos que lo que queremos probar ahora es que mu n, a ver, la mu de 0 es esto y mu n de más 1 está definida así. Pero queremos probar esto, que es algo que una vez que el t está fijo, es una relación puntual entre un evaluado en t y un n más 1 evaluado en t. Una vez que el t está fijo, queremos probar algo de numeritos, una relación de numeritos. Y bueno, si el t está fijo, también acá lo que queremos probar es otra relación de numeritos. O sea que realmente ya las dos propiedades que queremos probar ahora, como que podemos olvidarnos que estamos hablando de una función, y son propiedades como que puntuales, bien puntuales, así que ni hace falta pensar que las UN son funciones ahora, solo que para cada t son una sucesión de numeritos. Está bien, varía con el t, sí, pero bueno, a lo fin de cuentas queremos probar propiedades numéricas, digamos, que no dependen de una función, sino de una sucesión de números. Así que, nada, podemos olvidarnos de la dependencia de la sub UN de t. Bueno, tenemos que ver esto, entonces, caso base, si n es 0, bueno, mu n 0 es menor o igual que el mu 0, porque mu 0 es 0. Y bueno, como mu 0 es 0, es menor que raíz de t. Entonces, veamos que... Entonces, supongamos que... para cierto n 0 menor que mu n, menor que raíz de t, y veamos que tenemos esta relación para ese mu n. O sea, ya estamos haciendo inducción, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Lo primero que notamos es que raíz de t es menor que 1, porque t era menor que 1, ¿no? T vivía entre 0 y 1, entonces raíz de t también es menor que 1. Bueno, otra cosa que notamos es que como mu n es menor que 1, o sea, como mu n está entre 0 y 1, a ver, ¿qué quiero decir? De esta relación se desprende esta, ¿no? Mu n al cuadrado es menor que mu n porque mu n es menor que 1. Mu n. O sea, como este numerito es menor que 1, cuando lo elevo al cuadrado se achica. Básicamente es eso nomás. Entonces, tenemos que 0 es menor que esto al cuadrado, que es menor que esto, que es menor que raíz de t, que es menor que 1. Igual no sé si me convenía decir esto ahora. A ver. Quiero ver algo. Está bien, nada, de esta desigualdad ya solo, sin hacer todo este rodeo, toda esta vuelta que hice, que solo de esta desigualdad ya podemos elevar al cuadrado a todos los lados y nos queda esto. Particular 0 menor que t menos un al cuadrado. Y en particular, u de n es más chico que mu de n más un medio de t menos mu de n al cuadrado, porque esto es positivo. O sea, porque esto es positivo, que es lo que probamos recién. Entonces, cuando a mu n le sumo algo positivo, el número se agranda, o sea que ya probamos esto de acá, ¿no? Mu n es más chico que mu n más 1. Lo que nos queda probar ahora es que esto es más chico que raíz de t. O sea, esto es lo que falta probar, lo que está acá en violeta. Veamos esto. Veamos. Bueno, a ver, mu n más 1, que es igual a mu de n más un medio t menos mu n al cuadrado. Todo esto es más chico que raíz de t. Sí, solo sí. Bueno, vamos a empezar a escribir acá igualdades.
implicaciones, doble implicaciones, perdón. En primer lugar, acá hay una diferencia de cuadrados. Podemos escribir esto como raíz de t un por raíz de t más un, igual que raíz de t. Si solo sí, ahora podemos pasar restando este un, y nos queda un medio raíz de t menos un raíz de t más un menor o igual que raíz de t menos un. Y la gracia de acá es que, suponiendo que esto no es 0, podemos cancelar esto con esto. Entonces, sigamos con estas dobles equivalencias, sí, solo sí. Pero acá recordar que ya cuando hacemos esto estamos suponiendo que raíz de t menos un no es 0. Ahora sí vamos a usar esto. A ver, de acá se deduce que raíz de t menos mu n es mayor o igual que 0. O sea que ya sabemos que esto es positivo o 0. El único caso que acá me molesta, raíz de t menos un, es que sea 0. Entonces, si no es 0, entonces ya sabemos, suponiendo que raíz de t menos un no es 0, ya sabemos que raíz de t menos un es más positivo. Si suponemos que no es 0, sabemos que es positivo porque sabemos que era mayor o igual. Entonces, si no es 0, podemos cancelar esto contra esto y nos queda que un medio, o sea, sí, solo sí, un medio por raíz de t más mu n es más chico que 1. Pero bueno, esto ocurre si solo si raíz de t más mu de n es más chico que 2. Y esto vale, ¿no? Porque raíz de t raíz de t vivía en el 0,1 y mu n también vivía en el 0,1, así que ya está. Dos cosas del 0,1, si las sumo me va a quedar menor que 2, o sea que esto ya está. Y acá tenemos esta desigualdad que queríamos. Faltaría ver el caso acá que separamos, qué pasa cuando esto es 0. Bueno, veamos este casito por separado. Si raíz de t menos mu n es 0, bueno, esto justamente me dice que mu n es igual a raíz de t luego mu n al cuadrado es t, luego t menos mu n al cuadrado es 0, y por lo tanto un más 1, que era igual a un más un medio por t menos mu n al cuadrado, bueno, como esto era 0 ahora, esto es mu n, pero un ya era por esto raíz de t. O sea que un más 1 sería raíz de t, en particular sería menor o igual que raíz de t, porque sería exactamente raíz de t. O sea que salvamos ya este casito de acá que nos quedaba molesto. Entonces probamos que vale probamos entonces que para todo n, 0 más chico que mu n más chico que mu n más 1 más chico que raíz de t. Nos falta ver ahora que si d es igual al límite cuando n tiende a infinito de mu de n de t, recordamos que ahora ya el t lo pensamos fijo, así que estos mu n son numeritos para nosotros, aunque podríamos escribir mu n de t, ya son numeritos. Bueno, a ver, antes que nada, ¿por qué hago esto? Tenemos que vale esto, entonces mu n de t, quizá mu n de t con moviendo el n es sucesión de números acotados y crecientes estrictamente. De números acotados y estrictamente crecientes. Entonces tienen límite.
Ahora sí llamamos d al límite de esto es un de t. Y lo que tenemos que esto acá es igual al límite. Podemos pensar que si consideramos el siguiente en la sucesión y tomamos el límite de eso, nos tiene que dar lo mismo. Pero esto de acá es el límite. Voy a escribir un poco más prolijo esto. Pero esto de acá es el límite, cuando n tiende a infinito, de que del un... Voy a no escribir los t porque es un garrón y no aporta nada. Solo cuando quiero enfatizar que es algo puntual, qué sé yo, pero si no, no lo escribo. Esto era igual a un más un medio t menos un al cuadrado Pero bueno, cuando me pongo acá a separar, hacer álgebra de límites y separar los límites, esto es igual a d más un medio de t menos d al cuadrado. ¿A qué llegamos? A que d es igual a d más. Pero bueno, este d se cancela con este, lo que nos deja que esto acá es 0, lo que nos deja que t menos d al cuadrado es 0, lo que nos deja que d al cuadrado es t, lo que implica que d es la raíz de t. Bueno, acá usando que d es positivo porque es estos límites y estos límites tienen que dar positivo porque son límites de cosas positivas, tienen que dar mayor o igual a 0, bla 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 bla, bla, se llega a esto. Bueno, ya está, probamos absolutamente todo, o sea, probamos que probamos lo que teníamos que probar, que era lo que estaba en verde, ¿no? Que ya lo desmarqué, pero era esto y era este límite, entonces usando teorema anterior ya sale lo que queremos ver. Bueno, lo escribo. Como mu de n es sucesión creciente de polinomios que tienden a raíz de t, una función continua, entonces tienden uniformemente. Por DIN. Bueno, y ahora sí, terminamos acá.